Hola a todos, comenzamos con un nuevo programa de Fortuna TV. Luis Seco, Claudio Celano Gómez, ¿cómo están ustedes? ¿Qué Luis, tal, Cefe? ¿Cómo va? Muy bien, gracias. Claudio, Dal Seferino, Luis, ¿cómo andan? Semana movida en el mundo de los negocios y la economía, ¿no? en la A pesar trinchera, y de que acá es corto, estábamos ¿no? esperando a Luis para que nos explique un poco qué está pasando con esto del dólar. Al final salió la ley base, firmamos un montón de pactos, hay acuerdos por todos lados y el mercado no está contento. ¿Qué es lo que está pasando ahí, Luis? Y nada, yo creo que se va confirmando esta sospecha que era antes o esta idea de que le cuesta mucho a esta economía generar dólares. El Banco Central le cuesta acumularlos y cuando acumula al poco tiempo lo desacumula porque tiene que salir a pagar deuda del tesoro eh, o hay que sincerar algún pago que está pendiente de los importadores. O sea, lo que estamos viendo es que es una economía que tiene cierta capacidad para generar dólares, pero menos que los que necesita. Las reservas en estos últimos días cayeron producto de estos pagos que te mencionaba, que hubo que hacer de algunos bonos de moneda extranjera, y volvemos a estar en terreno negativo en esta definición de lo que se llaman las reservas netas del Banco Central. Entonces, como que las reservas siguen siendo los dólares siguen siendo por lo menos los del Banco Central siguen siendo la mercadería escasa de la Argentina, ¿no? Y eso genera un poco de duda e incertidumbre, y creo que son dudas que van a ir creyendo en la medida que nos aproximemos al año que viene, porque como venimos diciendo en otros programas, el año que viene empieza a vencer deuda, ¿no? Es deuda en serio, no es solo algún que otro pago o pagarle al Banco Central, perdón, al Fondo Monetario, sino que empiezan a vencer muchos bonos que están en poder del mercado, y ahí es donde el mercado se pone un poco más duro también, ¿no? Después vamos a hablar con un especialista en invertir, en qué pasa en los mercados, pero ha hablado el propio presidente Javier Milei y las perspectivas de levantar el cepo o las restricciones parecen alejarse, ¿no? Sí, yo creo que lamentablemente se está poniendo cada vez más lejos o más adelante la salida del cepo. Me parece que eso posterga muchas cosas. De hecho, el ministro Caputo en su última presentación pública dijo que el levantamiento del cepo iniciaría la tercera fase del programa y que esa es la fase del crecimiento, con lo cual estás pateando para adelante eso, que me parece que no es trivial desde el punto de vista no ya de los mercados, de la economía financiera, sino del mundo de las empresas, que empiezan a decir, bueno, entonces tenemos que pensar que la recesión dura un poco más. De hecho, todos los datos que están apareciendo son datos donde, si bien hay mucha dispersión sectorial, el promedio sigue ahí, digamos, sin ninguna señal de recuperación. Y me parece que el cepo es un obstáculo a esa recuperación desde el punto de vista de las expectativas, la confianza, el normal flujo de los capitales. Entonces, me parece que eso se demora. Yo creo que Milei a veces cae bueno, lo conocemos bien, vos de tu época de Intratables y demás, pero digo, a veces sigue pensando, él es un libre pensador, ¿no? Es como Ah, que agarra y vos le haces una pregunta como si estuviera sentado en un panel y responde. Y entonces es como que no mide todavía, no sopesa por completo el peso que tiene sus dichos, ¿no? Y entonces claro. él forma expectativa. Entonces cada vez que dice algo, todos nosotros decimos, "Ah, bueno, entonces está diciendo tal cosa". Y por ahí lo dice porque acordate que no hace mucho también había dado una hoja de ruta para levantar el cepo, ahora da una nueva hoja de ruta para levantar el cepo. No sabemos qué viene después de levantar el cepo, porque a veces dice que viene una cosa, a veces dice, la última que dijo era la convertibilidad, pero donde el Banco Central podría fijar la tasa de interés, o sea, cosas que son difíciles de modelar, ¿no? Entonces uno dice, ¿por qué las dice? Y bueno, porque en ese momento pensó que esa era la respuesta correcta a la pregunta, y no probablemente no pensó como presidente, sino que pensó como Javier Milei, economista, y me parece que eso es un poco lo que también genera incertidumbre en el mercado, ¿no? Y Luis, esta incertidumbre del mercado y esta extensión en el plazo posible de levantamiento del cepo, ¿cuánto puede impactar en el RI o las posibles inversiones grandes que se están esperando y que serían claves también para la generación de dólares? Es como que pareciera que el juego de sábana corta está siendo cada vez más corto. ¿Qué pensás respecto de eso? Bueno, esa es una muy buena pregunta, ¿no? Porque de hecho el RIGI
levanta el cepo para las grandes inversiones. Es como decirle, mira, vos olvidate porque total vos no tenés cepo, vení igual. Claro, uno dice, bueno, pero entonces es como que también cuesta convencer al que tiene que poner una inversión grande en un contexto en el cual se le crea un régimen especial distinto al régimen general para que venga. Entonces como dice, ah, bueno, pará porque quiero estar seguro de que esto es sustentable en el tiempo. Entonces, probablemente la firma del pacto de julio sirva, digamos, para crear un poco más de como una plataforma de gobernabilidad donde digo, bueno, probablemente estas leyes se apliquen, se mantengan en el tiempo, Sturzenegger haciéndose cargo del ministerio para reformar el Estado y de regular la economía, también es un paso adelante. Yo creo que se va avanzando, tal vez tenemos que calmar un poco la ansiedad, se va un poco lento, más lento de lo necesario. La pregunta es si esa lentitud o todo este tiempo que se tomó el gobierno para acomodarse de alguna manera nos lleva también a que esa demora en la recuperación económica que viene de la mano de esta otra demora, no genere un poco más de tensión o de impaciencia social. Yo le tengo un poco miedo a esa duración, este periodo más largo en el cual los costos son perceptibles y los beneficios siguen en el terreno de lo potencial, ¿no? Y eso genera incertidumbre. Ahora, ya que mencionaste a Sturzenegger, el nuevo ministro, claro, tiene dos tareas importantes, ¿no? Reforma del Estado, desregulación de la economía. Y él no parece ser una persona que vaya, digamos, lento, ¿no? Tiene una visión de ir rápido. ¿Vos crees que eso es lo que le está faltando al gobierno, más gestión? ¿O al mismo tiempo no pensás que puede chocar con, por ejemplo, el ministro de Economía Caputo? Mira, a Federico lo conozco porque estudiamos juntos en la facultad, ¿no? Los dos estudiamos en la Universidad de La Plata. Él hizo la carrera, creo que de toda la historia de la Universidad de La Plata fue el que le hizo más rápido, o sea, un genio total, un crack, diría Milei. Eh, vive entusiasmado, Federico es un tipo con mucho entusiasmo, así que yo creo que no creo que haya aceptado un puesto nada más que para figurar. Yo sospecho que va a querer ir a fondo y rápido con esa gestión y a mí me parece que es una buena noticia en términos de que era un gobierno, como dijiste, con alguna déficit o falencia de gestión. Francos en la jefatura de gabinete claramente no era quien iba a gestionar las políticas públicas, sino que era más una gestión de carácter político. Así que viene Federico a hacer esa otra gestión. Y yo creo que hay que estar, digamos, optimistas respecto de la posibilidad de que lleve adelante esa agenda. Y después con Caputo creo que repartieron un poco los temas. De hecho, hubo ya algunos cambios importantes tanto en la Secretaría de Energía, hoy hubo un cambio en la Secretaría de Agricultura. Digo, empieza a haber cambios que muestran de que Caputo reserva para sí algunas áreas de gestión, digamos, y Federico se hace cargo más de la cuestión estructural, ¿no? Bien, seguimos en Fortuna TV, siempre con Luis Seco, Claudio Celano Gómez. Vamos a nuestra primera entrevista, que es con el señor Daniel Herrero, que ha sido presidente de Toyota Argentina hasta hace muy poco tiempo, sigue en la empresa, más bien en el plan de ahorro, ahora nos va a explicar, y acaba de sacar un libro que se llama Kaizen, aplicando el método japonés, el método de Toyota a la realidad argentina, con lo cual le ha ido muy bien a Toyota porque bajo su liderazgo, el liderazgo de Herrero, esta empresa se ha consolidado de la manera que pronto vamos a ver. ¿Cómo te va, Daniel Herrero? Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por este tiempo y un placer, como siempre, poder charlar con ustedes. Bien, vos estuviste en la empresa, digamos, al mando de toda la compañía hasta fines del 2022. Comenzaste como presidente de Toyota Argentina en el 2010 y en esos años conseguiste, o la empresa consiguió, el liderazgo con un producto muy específico, una camioneta, la Hilux, liderazgo en producción, en ventas y en exportación. Y en el libro Kaizen, que es muy recomendable, lo editó Planeta, vos explicás cómo lograste eso.
y usás una frase o varias frases que son importantes, todo un decálogo. Uno es el diálogo con los gobiernos de turno, el diálogo con los sindicatos. ¿Por qué no nos explicás esa parte de tu libro? Bueno, ahí para aclarar, yo entré en Toyota en el año 99 por un aviso en el diario y en el 2010 me convertí en presidente hasta el 2022 que dejé la presidencia de Toyota Argentina y fui como presidente de Plan de Ahorro. Y durante todo ese proceso yo creo que el gran secreto y quizás contracultural para el argentino fue el dialogar y lo que digo yo, ceder para crecer, ¿no? Buscar un estadio en de los dos que dialogan se van a posicionar al final de esa historia en una situación mejor. Yo cuando entré a Toyota éramos 500 personas para hacer 10.000 camionetas. Hoy Toyota tiene más de 8.000 personas y el año pasado hizo 185 camionetas. Entonces, para poder lograr eso, pongo el ejemplo. La primera charla con Piñanelli del sindicato fue, yo no voy a pelear, tenemos dos modelos. Podemos hacer una distribuidora de 500 personas de productos importados o hacer una empresa global en serio. En ese momento soñábamos con 4.500 personas. Entonces, a partir de ahí, y lo explico en el libro y cuento hasta algunas infidencias, si querés hacemos una que es la más divertida para todo argentino. En un momento no me cree Piñanelli de qué era lo que pasaba en el mundo real, global, y le digo, mira, hagamos una cosa, tomemos un avión y nos vamos con tus delegados a ver en Japón cómo funciona y nos ponemos frente a frente con los delegados japoneses. Fuimos a la reunión, traductor independiente para que no dijeran que yo era el que estaba en el medio influyendo, y la primera pregunta del delegado argentino, todo serio, cruzadito de brazos, le dice al delegado japonés, ¿y ustedes qué hacen durante el día? Y el delegado japonés le dijo, trabajamos. Ese fue el primer golpe de la realidad, ¿no es cierto? Después también hay una parte en donde yo tuve que entender, porque el delegado japonés dijo que ser delegado en Japón era algo bueno para su carrera de ser gerente, porque el delegado conocía el piso y era el que mejor podía opinar acerca de cómo se producía un vehículo en la planta. Entonces, esas cosas fueron haciendo entender que si dialogábamos, en el fondo los dos queríamos lo mismo, crecer, generar más empleo y hacer mayores volúmenes de producción. Y creo que eso explica en el libro todo el proceso de que a veces el método Toyota es muy bueno, pero para aplicarlo en la Argentina había que poner eso que decimos de cintura criolla y manejar la filosofía japonesa dentro de lo que era el contexto argentino. Estábamos hablando con Luis Seco recién de que esta reconversión de la industria automotriz pasó a convertir camionetas que se venden desde México hacia el sur. Eso es muy importante y le digo como un ejemplo para otras compañías como Ford o Volkswagen, ¿verdad? Sí, fue realmente un cambio cultural y que ayudó no solo a Toyota, sino a la industria automotriz. El entendimiento que nosotros teníamos era que Argentina es un país que siempre tuvo crisis endémicas de dólares. Entonces, si nosotros no hacíamos un modelo exportador con alto contenido local, íbamos a estar siempre dependiendo de otro. Entonces, el tema era hacer una producción de un modelo que fuera medianamente inelástico en su demanda, como es una pickup, hacerlo en una escala global. Para nosotros eran más de 100.000 unidades de producción. ¿Por qué motivo? Porque eso me garantizaba también que podíamos traer a un proveedor, que el proveedor solamente con los 100.000 vehículos que producía Toyota podía instalarse en la Argentina, pero obviamente al instalarse en la Argentina un proveedor, por ejemplo, el de tanque de combustibles, hacía 100.000 tanques de combustible para Toyota con la última tecnología y en 10 minutos estaba proveyendo a todos los fabricantes de pickup de ese mismo tanque, y nosotros también ganábamos porque cada vez nos convertíamos en más competitivos por un tema de escala. Y eso hizo, creo que es muy bueno para la Argentina, un hub de producción de pickups, donde si alguien quisiese venir a fabricar pickups en Latinoamérica, no tiene escapatoria, tiene que sí o sí venir a fabricarlo en Argentina, donde están los proveedores
de asientos, suspensiones, caja de dirección, baterías, tanques, lo que vos quieras, lo tenés disponible en la Argentina. ¿Eso es así independientemente de cualquier política económica? Cuando vos, yo siempre digo, ¿no? Uno tiene que hacer un proyecto sustentable y uno se debe a la gente que trabaja para ese proyecto. Entonces, el proyecto tiene que ser sustentable con cualquier tipo de cambio y cualquier gobierno que tengas. Si vos agarrás y decís, hoy el número de Toyota, exportaciones de 4.500 millones de dólares, 8.000 personas directas, 40.000 personas indirectas en términos de mano de obra, y una balanza positiva de 500, 600 millones, y un producto que es competitivo en cualquier destino de Latinoamérica, igual que uno producido en Tailandia, cualquier gobierno te va a aceptar este modelo. Y al tener un nivel de exportación del 80% como tenemos nosotros, un contenido local del 42%, no importa cómo esté el tipo de cambio, porque en tu balanza comercial vos lo que ganás de más en la exportación lo subvencionás al producto doméstico y lo que ganás de más en el producto doméstico, si el dólar está barato, lo subvencionás en la exportación, pero siempre mantenés tu planta en el mayor volumen de producción. Tengo una consulta, porque hablaste de la gente. ¿Cómo está la cuestión de capital humano? ¿Están cómodos? Digamos, ¿hay restricciones por el lado de los técnicos? ¿Ves ahí una dificultad para seguir creciendo o se está bien ahí? No, yo creo que ahí lo que vamos a ver en el término de movilidad en los próximos 10 años de tecnología es más de lo que vivimos en los últimos 100 años, ¿no? Y cuando alguien pregunta qué pasó en 100 años, piensen que en Estados Unidos cambiaron 1.000.000 de caballos por 1.000.000 de autos. Entonces, las tecnologías que vienen son mucho más desafiantes en términos de capacitación. Si alguien me pregunta, ¿vas a tener menos trabajo? No, probablemente no, pero sí nos vamos a tener que preparar y capacitarnos para ese trabajo que viene. Voy a un ejemplo. Hace 10 años en una planta lo que alineábamos era el tren delantero de un vehículo, ¿sí? Muy mecánico, ¿sí? Hoy en la planta de todos los que producen en Argentina ya estamos alineando radares de los sistemas de seguridad. Hoy tenemos en las plantas de Toyota celdas en donde en la misma celda de trabajo trabaja un operario y un robot. En algún momento yo lo dije públicamente, ¿no? Si una persona no puede comprender un texto o no puede hacer un cálculo matemático básico, es muy difícil que pueda instruir al robot que le sirve de asistente. Entonces, es el destino que viene hacia adelante y las tecnologías, tenemos que entender que la curva de las nuevas tecnologías en términos de costo es decreciente. El costo por kilowatt de una batería de litio en el 2014 eran $500. Hoy es menos de $50. Y lo mismo que pasó en su momento con los caballos en Estados Unidos. En la medida que baja la curva de costo de las tecnologías, la curva de adopción es exponencial. En los primeros 10 años de Estados Unidos se cambiaron solamente 10% de los caballos. Ahora, cuando el valor del auto bajó, en los próximos 10 años se cambió el resto del otro 90%. Entonces, eso es lo que viene en términos de tecnología y nosotros nos tenemos que capacitar para eso. Ahora, ¿eso es una responsabilidad de empresa, de gobierno? Yo creo que hoy el modelo tiene que ser conjunto. Yo no creo que las empresas puedan estar ajenas a la educación de la gente o la capacitación de su gente. Es decir, tiene que haber un trabajo conjunto y una proyección de que en el modelo que nosotros queremos tenemos que buscar cuál es la educación que corresponde para lo que queremos hacer. Lo mismo, hoy en Argentina yo hago el chiste, ¿no? O sos burro o sos ingeniero. Y hoy resulta que hay oficios que están perdidos en la Argentina y que podrían ser una salida laboral. Entonces, quizás tenemos que volver a esos centros de formación en donde probablemente no llegues a tener un título universitario, pero que tengas un título de especialista que sirva para eso que viene para adelante.
Por ejemplo, Por ejemplo, hoy en la industria automotriz faltan soldadores. ¿Qué pasaría si tuviésemos más programadores? ¿Qué pasaría si tuviésemos oficios, no sé, como puede ser técnicos en sistemas de seguridad? Y pensando que hoy la tecnología hace más blandas las fronteras, entonces vos no sabés si la conectividad del auto con la infraestructura vial va a ser la del programa que está llevando adelante México con el gobierno, si es el programa que está llevando adelante SEAT en España con la Universidad de Galicia, o puede ser la que salga del Instituto de Electrónica Automotriz de la Argentina. Entonces, hay que trabajar en capacitar para lo que nosotros necesitamos. Están de moda ver videos en internet de autos chinos, ¿no? De tecnología china, que parecen, no sé, naves espaciales re sofisticadas y demás. Entonces uno dice, bueno, tratás de pensar eso en Argentina y enseguida pensás en una chata, ¿no? Decir, bueno, vendrán esa tecnología también incorporada en las pickups o es un desarrollo mucho más tardío, si se quiere? No, Latinoamérica siempre tuvo un delay en cuanto a lo que es la innovación de productos, pero el camino es de no retorno. Y cuando hablamos de innovación, fíjate que el caso chino que vos pusiste, BYD arrancó en el 2020 con la idea de hacer 200.000 autos. 2020. Hoy es el número uno en producción de vehículos electrificados y el año pasado hizo 2,5 millones de autos. Entonces, esa tecnología es algo que viene y vos tenés un cliente más demandante y también tenés negocios nuevos que salen aparejados de esas tecnologías. Vamos a un ejemplo. Un auto convencional, de motor convencional, tiene más o menos 2.000 piezas móviles. Un auto electrificado tiene 20. Menos desgaste, más duración. Hay fabricantes de vehículos electrificados que te dicen que un auto puede durar 400.000 kilómetros. Quizás nosotros como usuarios personales no tiene valor 500.000 kilómetros, pero ponete a pensar ese auto en una flota, en un taxi o en las nuevas plataformas que empiezan a salir de autos compartidos. La depreciación es menor, el auto dura 500.000 kilómetros, es el ideal para otro tipo de negocio. Entonces, son los nuevos trabajos que se van generando a raíz de estos cambios que tiene la movilidad sustentable y como digo, ¿no? ¿Por qué va a cambiar? Piensen en el mundo que todos, gobiernos, empresas y la ciencia, academias, universidades, están trabajando en conjunto por esa movilidad sustentable. Entonces es muy difícil que ese proceso no siga adelante. acá hablamos de autos chinos, me surgió la idea, viste que se está hablando, Herrero, de mucho de esta tensión entre producir acá, importar. ¿Qué Eh, opinás al respecto? yo te pongo el número de Toyota. 8.000 personas directas, 40.000 indirectas. Exportamos 4.500 millones de dólares con una balanza positiva de 500. ¿Vos dejarías de lado esa industria? No. Ahora, si vos me decís, yo soy un mero ensamblador de autos y a lo mejor tengo que recibir un montón de subsidios para poder ensamblar un auto, y esa industria no la quiero. Pero si la industria es genuina, es una fuente de generación de dólares y es una industria competitiva como lo está demostrando hoy en día, ¿no? Hoy Ford exporta, Stellantis exporta, Renault exporta, nosotros exportamos y hoy es un nivel, te diría, debe ser el segundo volumen de exportación de la Argentina después de la cadena de cereales. Para ir cerrando esta charla, te agradezco de nuevo, Daniel Herrero, que converses sobre un tema tan importante. El libro, ¿cómo se te ocurrió escribir el libro? ¿Ya no tenías tanto trabajo, tenías mucho tiempo libre o qué pasó? Estaba más tranquilo y yo siempre, viste, fui de low profile y viste, siempre me daba vergüenza, no, nunca, viste,
quería salir en ningún lado, pero hubo un periodista que aprecio mucho que me insistió y fue un poco el que me forzó no me forzó, ¿no? Pero que reforzó la idea de poder poner en un libro lo que había pasado y tratar de demostrar que en la Argentina con diálogo y como digo, ¿no? Acostándote con un sueño, pero levantándote a la mañana temprano para trabajar y cumplirlo, se pueden hacer cosas buenas y que realmente generan riqueza, trabajo y por sobre todas las cosas crecer, que es lo que necesita la Argentina para poder incluir a los que están afuera. Bien, el libro se llama Kaizen y la verdad que hay que leerlo porque Toyota es una historia de éxito y la historia de Herrero es de éxito, así que esas historias hacen bien al país y a la producción y a los empleos. Muchas gracias, Daniel Herrero. Muchísimas gracias a ustedes, un placer y gracias también porque son parte del libro, ya que apoyaron el proyecto y durante toda esa historia supieron comunicar bien lo que hacíamos y cuidarnos. Gracias. Vamos con la segunda entrevista de hoy, vamos con Maximiliano Donzelli, que es especialista de invertir online. Hola Maximiliano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Karino? ¿Cómo estás? Bien. Muy bien, expectantes por escucharte porque tenemos problemas acá para interpretar qué es lo que está pasando con los mercados, con el dólar, con las acciones, los bonos. ¿Cómo lo ves vos? Mira, a ver, yo, si querés, hablemos mercado argentino, digo, para focalizar bien la pregunta, ¿no? Que entiendo que gran parte del público está. Me parece que lo que pasó en el mercado en los últimos 2 meses, si querés, una sana pausa que se toma todo mercado alcista, donde si uno ve acciones de bancos, bonos argentinos, el dólar, fueron todos activos que demostraron que hubo mucho optimismo en Argentina. ¿Por qué? Acciones argentinas subiendo en el año, bueno, recortó bastante, pero más o menos 30%, pero hay, por ejemplo, los bancos subiendo un 100% en dólares en el año. Esto para poner magnitudes, un 100% de dólares en el año, el mercado norteamericano, un mercado estable, desarrollado, el rendimiento promedio anual es del 10%. En el año viene rindiendo 15-20%. O sea, las acciones argentinas, muchas te dieron prácticamente lo que un mercado normal te puede estar dando en 10 años, ¿no? Para poner Seferino ahí en magnitud. Con los bonos pasó algo lo mismo. Los bonos argentinos, muchos cotizaban entre 20 y 30 dólares. Hoy tenemos cotizaciones que, bueno, recortó bastante, pero llegaron hasta entre 50 y 60 dólares. El dólar, si tendremos que poner los valores que tenía en octubre, noviembre del año pasado, tenemos que estar hablando de un dólar, hablo del dólar siempre financiero, ¿no? El dólar libre. Tendríamos que poner, Seferino, un dólar que debería valer 2.500 pesos. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos, los activos argentinos han tenido una excelente performance y lo que me parece que está pasando es lo que pasa en todo mercado alcista, ¿no? Una cierta pausa. Pasó, si uno mira el año 2013 hasta el 2018, que fue el periodo, digamos, cuando Cristina ya no tuvo más chance de una reelección, hasta, digamos, el periodo donde, si se quiere, empieza la crisis del gobierno de Macri, que fue en abril del 2018. Fue un mercado que, cuando uno lo mira, fue un mercado que multiplicó por 5, por 6, pero en el medio tuviste un bache parecido a este, y un bache que duró casi un año, ¿no? El mercado en ese momento, 2015, cuando gana Macri, venía una alza casi multiplicar por 3, y desde octubre, noviembre del 2015 hasta septiembre del 2016, fue un mercado, digamos, con una mala performance. Entonces, uno a veces mira el día a día de los mercados, pero los mercados son mirarlo un poco más en perspectiva. Entonces, Seferino, empieza a pasar un punto donde el mercado, digamos, toda la expectativa ya mucha está dentro de los precios. Ya, como yo en muchas charlas lo vengo diciendo, Argentina el año pasado ya no estaba regalada, hubo un momento que estaba regalada, ya no está barata y son precios donde el mercado empieza a decir, bueno, ok, tenés la ley bases,
observen qué interesante, ¿no? Se aprobó la ley base y el mercado corrigió, ¿no? Digamos, porque bueno, el mercado compra con el rumor y vende con la noticia, ¿no? Entonces ahora el mercado dice, quiero empezar a ver lo que se llama el delivery, digo, quiero empezar a ver el efecto. Y ese efecto no va a ser inmediato, digamos, hay muchas leyes. Piensen que recién se están empezando a instrumentar hasta que hagan efecto todo. Digamos, podemos estar pensando en un mercado que va a estar lo que llamamos digamos, los analistas lateralizando, ¿no? Un mercado que se mueva en un cierto rango y que es sana, ¿por qué? Porque hay inversores que están afuera que van a empezar a lo que se llama a tomar posición hasta buscar algún nuevo disparador que puede ser ya una inflación que converja a niveles por debajo del 2%, una economía que empiece a reactivarse, que empiecen a llegar las inversiones. Me parece que esas cosas hay que mirar y esas cosas no van a suceder ni mañana ni pasado. No, tenemos que estar hablando de un plazo de por lo menos 6 meses a un año. Me interesa mucho ese punto, ¿no? Porque una de las cosas que siempre están dando vuelta ahí es cómo hace el gobierno, cómo hace Caputo, Milei y compañía, para generar un nuevo shock de expectativas, ¿no? Es como que eso que está esperando el mercado, decir, bueno, los Sí. flujos de inversiones, el delivery, la implementación, y también está la cuestión cambiaria, ¿no? O sea, esta segunda fase que se metió de cuña en el programa y pateó para adelante la salida del cepo y demás. ¿Vos cómo ves eso? ¿Crees que realmente el mercado necesita un nuevo empujón, digamos, un nuevo shock de confianza? ¿O vos crees que es más paso a paso, digamos, que no hace falta una medida concreta o alguna cosa concreta que gatille ese cambio, sino que se puede ir construyendo? Buena pregunta, Luis. A ver, si hay un punto que es ver, que hay dos o tres puntos importantes. Digamos, más allá del agotamiento de mercado, que vuelvo a lo mismo, son procesos normales, hubo un disparador, que fue en mayo, cuando fue la última baja de tasa, ¿no? Y vos tuviste un segundo disparador, que fue la conferencia de hace 2 semanas atrás, que es la que nombrás vos, Luis, donde, a ver, el gobierno, claramente hay tres frentes fuertes a resolver, ¿no? Una pata fiscal, digamos, que podríamos decir el gobierno lo resolvió, tuvo superávit, tiene un compromiso muy fuerte en lo fiscal, el paquete fiscal que le aprobaron busca reforzar la parte fiscal, se vienen ahora algunas privatizaciones, algunas desregulaciones, pero por ese lado está. La parte monetaria, que si querés se hizo un 50-80%, digamos, para mí, en mi opinión personal, o digamos la opinión de IOL, creo que se hizo mucho trabajo, estamos más en un 80-90. Me parece que por la conferencia de hace 2 viernes atrás el gobierno cree que todavía no hizo todo, pero hay una tercera, que es verdad lo que decís vos, Luis, que lo que el gobierno le escapó totalmente, que es la parte cambiaria, no hay una resolución cambiaria. Entonces, a ver, me parece que el gobierno, creo que en ese punto hay un punto que es importante, que es un punto a resolver. Posiblemente cuando lo resuelva sea otro de los puntos que permiten dinamizar en los mercados. Pero yo tampoco lo que digo es, ojo, porque igual el mercado va a querer empezar a ver, digamos, el efecto de lo que vos estás haciendo. Digamos, a un punto cuando uno compra una empresa, cuando compra acciones, lo que estás comprando es un flujo futuro. Y para que una empresa tenga flujo futuro, le tiene que ir bien a un negocio. ¿Bien? Ya no. Entonces, digamos, vos compras expectativa, Luis, Severino, vos compras expectativa. Pero hay un punto que el mercado dice, bueno, ¿sabes qué? Todo lo que me estás contando de vaca muerta, de esto, que la regulación, todo eso, yo quiero empezar a ver que los números vean, las empresas den esos números. Entonces, digo, yo creo que va a ayudar y posiblemente sea un empujón de mercado que se anuncie la pata que falta, que es la cambiaria, pero igual va a haber, digo, para que entren, hasta ahora no entraron grandes inversores. Cuando uno mira los flujos, o sea, claramente te das cuenta que sí, nosotros hablando con distintos analistas del exterior y demás, te dicen, por Argentina hace 6 meses atrás, o un poquito más, ¿no? Porque ya 6 meses tiene el gobierno, digamos, hace 9, 10 meses atrás no te venía a ver nadie y hoy te viene a ver. Pero digamos, los grandes capitales no entraron. Una es porque necesitan resolución cambiaria, digamos. Y lo segundo, porque también quieren empezar a ver que toda esta promesa, esta expectativa, empiece a materializarle. Los grandes inversores no compran regalado. Lo que compran regalado son lo que se llaman inversores de riesgo, que se llama hedge fund, que son inversores que, digamos, compran haciendo una apuesta agresiva.
los fondos que son los fondos que hay que ir a buscar, que son los fondos que apuestan a largo plazo, los fondos que digamos, te ponen a Argentina en otro lugar y que son los que te van a traer los grandes capitales, esos fondos necesitan empezar a ver, digamos, vuelvo al punto anterior, el delivery, digamos, que el efecto, la entrega de todo lo que está anunciándose. Y eso va a terminar. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto, Luis? El gobierno, yo creo que tiene que resolver la parte cambiaria. Ahora, si hace un anuncio cambiario, no creo que, digamos, volvamos a tener un 100% en dólares. Lo que te va a dar que Argentina tenga un nivel más, y que yo creo que lo puede tener, es que todo lo que se viene hablando, todo, digamos, de regulación, las mejoras, la economía, digamos, todo lo que el gobierno tiene en su cabeza que trata de transmitir, bueno, empiece a tener un efecto más palpable y que lo veamos en crecimiento económico, en la llegada de inversiones, en negocios rentables, en que no tengas, no sé, que pongas una planta y que de golpe te la paren, digamos, digo, que empiecen a verlo en cosas concretas, ¿no? Eso me parece es el punto. Y Maximiliano, a nivel sectores, ¿dónde crees vos hoy que están las mayores posibilidades? En qué sectores recomendarías seguir apostando por la Argentina? Bueno, ahí Claudio, creo, para mí, y es un poco lo que estamos transmitiendo en los distintos informes de IOL Inversiones, es ir a los sectores donde vos ves que la ley va, digamos, ¿en qué sentido? La ley, el régimen el régimen de incentivo a grandes inversiones es muy claro hacia dónde va. Va a grandes proyectos. Y ahí no tenés muchos sectores. Tenés oil and gas, básicamente, minería. En el mercado, empresa minería no cotizan, digamos, no tenés forma de invertir, pero sí tenés bastante de oil and gas. Hablamos de Vista, que uno lo identifica como un CDR, o sea, como una acción que cotiza del exterior, pero en realidad Vista tiene, les diría, casi la totalidad de sus activos en Argentina y que fue una de las primeras que desarrolló mucho Vaca Muerta con Galucho, que venía de YPF. Tenés Pampa Energía, YPF y después empezás a tener las transportadoras de gas, transportadoras de gas del sur y transportadoras de gas del norte. Entonces, en nuestras recomendaciones estamos poniendo más Pampa Energía, que creemos que tiene un enorme potencial porque está bastante rezagada, está invirtiendo mucho, tiene algunos proyectos, de hecho anunció que va a adherirse al régimen. Me parece que ahí hay un gran potencial. Entonces, el sector energético es. Y después tenés, nosotros por ejemplo vemos oportunidades quizás ahí te saco Claudio, en el sector energético, pero que sí, con una economía más normal deberían dar. Por ejemplo, Cresud con la parte agraria, ¿no? Cresud tiene una parte importante en agro y una parte en IRSA. Y ahí lo que uno ve es que los inmuebles en Argentina están con valores muy bajos. Entonces ahí no te estoy hablando de unas inversiones, pero sí te estoy hablando de un sector donde con una macro un poquito más ordenada y sacándole un poco el pie, como muchas veces se hace lamentablemente con el sector agropecuario, bueno, vos tengas una revalorización de lo que es el suelo argentino. Entonces, ahí tenés. Después, el resto de los sectores, Claudio, ahí creo que si la economía anda bien, van a andar bien, pero no son sectores que puedas ver un gran efecto en el corto plazo. Todo lo que tiene que ver con industria, creo que hay que reconvertirse. Nosotros somos cautos con los bancos argentinos, excepto algunas excepciones, o necesitan reconvertirse en una nueva dinámica. El resto de los sectores, hoy tenés lo que se llama ventajas competitivas, ¿no? Digamos, vos, el agro tenés una ventaja competitiva, la energía vos tenés una recontra ventaja competitiva, y tenés un mundo que está demandando esto, ¿no? Tenemos que entender también cómo está el mundo, ¿no? Parado sobre ese punto, ¿no? Entonces, me parece que son los sectores que nosotros estamos recomendando para la parte de Argentina y donde ponemos el foco principalmente. Bien, Maximiliano Doncelli de Invertir Online, muchas gracias por esta conversación. Un placer, Seferino, Luis y Claudio, gracias por la invitación. Hasta pronto. Bien, otro programa más de Fortuna TV, yo creo que salió bien, pero me gustaría saber, Luis, Claudio, ¿con qué se quedan ustedes? Luis. Mira, yo me quedo siempre, digamos, estos diálogos con empresarios son aportan mucho, ¿no? Y esta palabrita que usó, la del diálogo, en estos tiempos de la Argentina, me parece que te llaman a reflexionar un poco de cómo hacer para construir una Argentina mejor, digamos, más productiva,
que beneficie, digamos, a todos, no solo al capital, sino también al trabajo, el mundo de la acumulación de capital humano, digamos. Me parece que hay mucho por explorar ahí y creo que este diálogo y esta idea de que no es solo una cuestión de las empresas, sino que son las empresas, los trabajadores y los gobiernos los que tienen que trabajar en conjunto, me parece muy positivo, ¿no? Claudio. Sumo a lo que dice Luis, esto del diálogo, cómo Argentina tiene estas ¿no? Capacidades y estas oportunidades naturales, ¿sí? Sobre todo, como decía Maximiliano, en oil and gas, en todo lo que tiene que ver con lo agrario. Tenemos tal ahí la ventaja competitiva que quizás con un poco de diálogo podríamos explotarlas todavía mucho más rápido en pos de los argentinos, no de un gobierno. Entonces creo que apalancados en el diálogo y aprovechando las ventajas competitivas, creo que Argentina debería poder crecer mucho más rápido y desarrollarse mucho más rápido de lo que lo venimos haciendo. Con lo cual creo que hay que ir a ese diálogo que tanto marca Herrero desde hace tanto tiempo. Claro, Guerrero tiene una frase que usan mucho los japoneses: ceder para crecer. Es decir, en una negociación algo tenés que ceder, pero el horizonte tiene que ser común y es crecer. Bien, estamos bastante, digamos, conscientes. Debe ser la vecindad del 9 de julio La necesidad del diálogo, ¿no? o la necesidad de crecer, ¿no? Gracias, Claudio, Luis. Muy buen programa. Un Hasta la placer. próxima. A la Muy buenas próxima. noches para todos.